Bienvenidos nuevamente a YuModa. Llegó la hora de los caballeros. Vamos a ver cómo se hace la camisa de vestir de caballero. Vamos a enseñarle desde las medidas hasta el patronaje. Necesitamos 5 medidas. La primera será la medida de pecho. La medida de pecho se toma de esquina a esquina pasando por el pecho, que en el caso de Ayeser tenemos 50 centímetros. La segunda medida será largo de camisa. Vamos a tomar la medida de Ayeser de acuerdo a la medida que tiene la camisa que tiene puesta y son 67 centímetros. Ahora la medida de cuello. La medida de cuello en el caso de Ayeser son 39 centímetros. Ahora la medida de largo de manga. El caballero va a poner la mano de esta manera y vamos a tomarle la medida de largo de manga. Y en este caso tenemos 62 centímetros. Ahora la medida de contorno del puño. Él va a poner la mano de esta manera y vamos a tomarle la medida de puño acá. Que en este caso tenemos 21 centímetros. Solamente son esas 5 medidas. Vamos a ver cómo se hace el patronaje. La primera medida que vamos a tomar es la medida de nuestra base, que la base es la medida de pecho más un desahogo de 4 centímetros. Marcamos la medida de base y la mitad de esa medida y marcamos las mismas distancias en toda la hoja para poder unir en línea recta. Ahora, de manera vertical vamos a marcar 4 centímetros, que ya luego entenderán para qué serán. Luego, largo de camisa. Y luego, 3 centímetros. Y vamos a marcar esta medida en todos los lados para poder unir en línea recta. Ahora vamos a trazar medidas de sisa y cintura. Vamos a bajar 1/4 de la base más 12 centímetros. Y tomamos la misma medida del otro lado para poder unir en línea recta. Ahora vamos a tomar la medida que nos quede, la vamos a dividir en 2. Y vamos a subir 2 centímetros. La medida completa de la mitad más 2 centímetros es la que tomaremos en los otros lados para poder unir en línea recta. Esta sería nuestra línea de cintura y esta sería nuestra línea de sisa. Ahora vamos a marcar 1/10 de la base de la mitad hacia uno de los lados y tomamos la misma medida en la parte superior para poder unir en línea recta. Luego de esa línea bajaremos 7 centímetros de un lado y de otro para poder unir en línea recta. Ahora vamos a marcar el cuello. El cuello lo vamos a tomar con la medida de cuarta de cuello menos 1.5 centímetros y subimos los 4 centímetros que habíamos marcado al principio. Ahora, para marcar el hombro de la línea del rectángulo vamos a subir 1 centímetro, pues nuestro hombro va a caer allí, y luego marcamos la medida de hombro, que es 1/8 de la base más 8 centímetros. Cuando marquemos la línea del hombro veremos que ella va a quedar un poquito más corrida de la línea original. Este sería el principio de nuestro posterior. Ahora vamos a marcar el delantero. Vamos a bajar a 3 centímetros de la parte superior del delantero de un lado y de otro para poder unir en línea recta.
y el cuello del delantero va a ser 1/4 de cuello menos 3.5 centímetros. Esta medida sí será de un lado y de otra. Y unimos los puntos con un cuadrado. Ahora bajamos 5 centímetros de caída de hombros. Si ustedes quieren pueden escuadrar esta medida para que sean más precisos. Y marcamos la medida de hombro que ya vimos cómo era. Es exactamente la misma que marcamos del otro lado. Ahora vamos a escuadrar una línea de donde cayó nuestro hombro, pues a partir de la mitad de esa medida vamos a entrar 1 centímetro y por ahí va a pasar nuestra sisa. Esta es una regla de sisa que utilizaremos por la parte delantera. Recuerden que la regla de sisa tiene parte delantera y parte posterior y marcamos las sisas correspondientes. Con esta misma regla marcamos la forma de nuestro cuello. Ahora, ¿recuerdan los 3 centímetros que bajamos al principio? Bueno, esos mismos 3 centímetros son los que bajamos en la parte inferior, que será nuestro nuevo bajo de camisa. Marcaremos 10 centímetros hacia un lado y 10 centímetros hacia el otro y haremos la curva que están viendo en estos momentos, pues la idea es que nuestra camisa quede con una ligera curva en el costado. En este caso yo estoy haciendo una camisa slim, por lo tanto voy a hacer una pequeña pinza en el costado que será de 1 centímetro hacia un lado y de 1 centímetro hacia el otro, con una terminación en punta en la parte superior e inferior del costado. La camisa slim también tiene una pinza en el posterior. Por tanto, marcamos la mitad y vamos a marcar 1 centímetro hacia un lado y 1 centímetro hacia el otro. La misma medida que marcamos en la cintura la marcamos en el bajo y la marcamos en la línea de sisa. Y unimos con terminación en punta hacia la línea de sisa y dejando 5 milímetros de cada lado en la línea del bajo. Y cortamos. Para la botonadura, a partir del centro frente correremos 1.5 centímetros más 3 centímetros más 1 centímetro de costura. Y presten atención a esta parte. Al posterior le vamos a hacer una pinza de 1 centímetro que cortaremos justo debajo de donde marcamos los 7 centímetros. Es una pinza de 1 centímetro que eliminaremos en el patrón. Lo que ustedes ven que yo estoy haciendo acá es tomando la medida de perímetro de sisa que utilizaremos para poder marcar la manga. Ya tomé la medida de perímetro de sisa del delantero, ahora estoy tomando la medida de perímetro de sisa del posterior, que recuerden incluye la almilla. El perímetro de sisa delantero y el perímetro de sisa posterior se suman para sacar el perímetro de sisa total. Esta medida que me ven marcando acá es 1/4 de perímetro de sisa menos 1 centímetro que marcaremos de manera vertical y luego uniremos los puntos en línea recta. Trazamos una línea para poder marcar la mitad de la manga y de la esquina superior hacia un lado y hacia el otro marcamos la mitad de perímetro de sisa menos 1 centímetro. Y unimos este punto en línea recta. Continuamos trazando la línea de la mitad de la manga para poder marcar el largo de la manga. El largo de la manga será largo de manga menos ancho de puño, que utilizaremos un ancho de puño básico de 6 centímetros. Y marcamos esta medida en todos los lados para poder trazar una línea recta. Continuando con la parte superior de la manga, vamos a marcar de un lado hacia el otro a partir de la línea de la mitad 5 centímetros en la parte superior. Ahora,
la medida de la línea que marcamos hace un rato la vamos a dividir en 4 y vamos a marcar del costado de la manga hacia arriba dicha medida. A partir de esta medida, en el lado izquierdo de la manga bajaremos 1 centímetro y en el lado derecho de la manga bajaremos 1.5 centímetros. Ahora vamos a marcar el puño, medida que será de la mitad de la manga hacia un lado y otro, mitad de contorno de puño más 1.5 centímetros. Y unimos en línea recta esquina superior e inferior de la manga. En la parte izquierda de la manga marcaremos la mitad del centro de la manga y el costado. Y a partir de allí haremos una marquita en forma de línea de 10 centímetros. Para terminar la manga vamos a trazar la curva de la parte superior. Tomaremos nuestra regla de sisa y pasando por los 5 centímetros que marcamos hace un rato y cuarta de esta línea hacemos una curva de la siguiente forma. Y lo mismo del otro lado. Recuerden que en uno de los lados bajamos 1 centímetro y en el otro 1.5, por lo tanto una curva va a quedar más pronunciada que la otra. Esta es nuestra parte posterior de la manga y esta la delantera. Como estamos trabajando la camisa slim, vamos a hacer lo siguiente para adelgazar nuestra manga. Vamos a marcar la mitad de la línea de costado de la manga en un lado y otro. Y a partir de allí entraremos 1 centímetro. Y unimos en línea recta con el costado superior e inferior de la manga. Y ahora sí, la cortamos. Ahora vamos a marcar el cuello. Vamos a tomar las siguientes medidas de manera vertical. 2 centímetros, luego 4 centímetros, luego 3 centímetros y luego otros 3 centímetros. Y de paso vamos a hacer el puño, por tanto tomamos 6 centímetros que antes habíamos dicho que era la medida básica. Y tomamos las mismas medidas del otro lado para poder hacer una línea recta. Mientras uno los puntos, les cuento que vamos a trabajar con la medida de perímetro de cuello, que se toma igual que la medida de perímetro de sisa, pero con la curva del cuello. Por lo tanto, la primera medida que vamos a tomar de manera horizontal será perímetro de cuello posterior y después perímetro de cuello delantero. Marcamos los puntos arriba y abajo para poder unir en línea recta. Solo unimos hasta los últimos 3 centímetros porque lo otro es la medida para el puño. Ahora vamos a marcar en las dos medidas de 3 centímetros la mitad, que sería 1.5 centímetros. Y arriba vamos a subir 2 centímetros. Lo que estoy haciendo normalmente se haría con regla de cadera, pero aquí lo estoy haciendo al pulso para que vean que es posible. Yo previamente marqué esto con lápiz y luego lo repasé con marcador. Hacemos las líneas de esta manera para formar la parte curva del cuello y la parte de la punta la uniremos en línea recta de esta manera. Ahora, para que el cuello no monte uno sobre otro, sino que coincida perfectamente en la parte inferior de él, correremos 1.5 centímetros que uniremos en línea recta. Ahora, como nuestro cuello tiene monte para botones, del pie de cuello saldremos 1.5 en la parte superior y 2 centímetros en la parte inferior. Unimos en línea recta y hacemos una curvita para la terminación. Ahora pasamos al puño. La medida de puño será contorno de puño más 2 centímetros para monte del botón. Marcamos esta medida de un lado y de otro y unimos en línea recta. Por último, la perilla y el sesgo. La perilla la vamos a hacer de un largo de 20 centímetros y de un ancho de 6 centímetros.
marcamos esta medida de un lado y de otro y unimos en línea recta. El sesgo lo vamos a hacer de un largo de 15 centímetros y un ancho de 3.5 centímetros y trazamos esta medida en todos los lados para poder unir en línea recta. Y cortamos. Eso fue todo. Entonces tenemos el delantero que se corta 2 veces, el posterior que se corta una vez al doblez, la almilla que se corta 2 veces al doblez, la perilla, el sesgo que se cortan 2 veces, el cuello que se corta 2 veces al doblez, el pie de cuello que se corta 2 veces al doblez, la manga que se corta 2 veces y el puño que se corta 4 veces. Y eso fue todo, espero les haya servido, les haya gustado y les haya quedado claro. Nos vemos en una próxima ocasión, adiós.